Buena tarde. Mi nombre es el ingeniero Karim. Buena tarde. Mi nombre es el ingeniero Karim Tecia Pacheco Rodríguez y esta tarde hablaremos acerca del protocolo para el análisis de la absorción de hidrocarburos con un composite a base de alcohol polivinílico y óxido de silicio. Esto para absorber los hidrocarburos en el agua de la delegación Benito Juárez. El presente estudio analiza la viabilidad técnica, económica, ambiental y operativa para el desarrollo de un material o composite basado en alcohol polivinílico y óxido de silicio. Esto destinado para la absorción y separación de hidrocarburos presentes en el agua contaminada. Hoy en día, la contaminación del agua por hidrocarburos representa un problema ambiental importante derivado de la fuga de combustibles, aceites automotrices, descargas industriales, residuos urbanos, escurrimientos pluviales, entre otros factores. El composite propone una alternativa sustentable y de bajo costo para la remoción de contaminantes orgánicos presentes en los cuerpos del agua y en los drenajes urbanos. Diversas investigaciones recientes han demostrado que los compuestos híbridos formados por alcohol polivilínico y óxido de silicio presentan una estabilidad mecánica, propiedades hidrofóbicas, capacidad de absorción de hidrocarburos, eficiencia en separación de agua y aceite, entre otras buenas características, por lo cual el proyecto se vuelve viable para llevarse a cabo. Comenzaremos adentrándonos un poco en las características para comprender mejor cómo se lleva a cabo este composite. Hablaremos un poco sobre la estructura cristalina de cada uno de los componentes. Como podemos observar en la imagen, aquí se muestra la unidad cristalina para el PBA o alcohol polivinílico. Tenemos la unidad representativa del PBA, el cual está compuesto por carbonos, hidrógenos y oxígenos. Después tenemos la estructura cristalina desde una vista 3D, en la cual podemos ver los enlaces que tiene este elemento. Asimismo, tenemos los enlaces de puente de hidrógeno, que es la razón principal para que se lleve a cabo el composite. Algunas de las características importantes de una molécula del PBA es que son cadenas lineales unidas por puentes de hidrógeno, como lo hemos mencionado. Los grupos OH forman enlaces de hidrógeno que estabilizan la estructura. La conformación extendida de las cadenas favorece el empaquetamiento cristalino. El siguiente elemento que compone el composite es el óxido de silicio. Aquí tenemos una representación molecular de este elemento. Nos dice que generalmente se utiliza el silicio en su forma amorfa o nanopartículas, pero la estructura cristalina que más referencia tiene y a la cual más le han prestado estudio es la del cuarzo. La estructura cristalina que se forma en la unión del composite de PBA y óxido de silicio es como la que tenemos en la imagen, en el cual el composite como tal no forma una nueva estructura cristalina, como ocurre en un compuesto químico puro. En realidad, este se convierte o se puede llamar un elemento híbrido. Está constituido por una matriz polimérica de PBA y partículas o nanopartículas del óxido de silicio dispersas en la matriz. Estas interactuando a través de los puentes de hidrógeno entre los hidroxilo del PBA y los grupos silanol del silicio. Algunas de las características a nivel molecular son como las que se muestran en pantalla. El alcohol polivinílico representa una unidad repetida y el dióxido de silicio. Las características principales de las moléculas sería un polímero soluble en el agua. Se puede formar películas y geles. Tendríamos una alta estabilidad química, una elevada área superficial
y un material más poroso. El composite PBA no posee una forma molecular única, ya que como lo hemos mencionado es una mezcla de dos materiales, el polímero alcohol polivinílico y el silicio. La estructura se representa mostrando las interacciones entre ambos compuestos como las podemos visualizar. Ok, ahora procederemos a comentar la hipótesis. La incorporación de dióxido de silicio en una matriz del cuerpo polivinílico es mejor o se puede llevar a través del método Sol-Gel, el cual incrementará la capacidad de absorción de hidrocarburos presentes en el agua contaminada. Como hipótesis específica, tenemos que a mayor contenido de óxido de silicio en el composite, mayor será el área superficial disponible para la retención de los hidrocarburos. ¿Qué propiedades obtendremos con esto? Bueno, el PBA es un material biodegradable, hidrofílico, no tóxico, flexible y tiene buena formación de partículas. Las propiedades del silicio, como lo mencionamos, son alta porosidad, gran área superficial, resistencia química y estabilidad térmica. Por lo tanto, nuestro composite tendrá una mayor resistencia mecánica, una mayor estabilidad en el agua, incremento del área superficial, capacidad de absorción y absorción de contaminantes, así como un potencial para aplicarlo en el medio ambiente. El principal problema o el problema por lo que queremos generar este composite es debido a la alta contaminación que tenemos hoy en día en nuestros recursos naturales, especialmente en el agua, que ya que es un recurso vital para los seres humanos. Los hidrocarburos provenientes de combustibles, aceites y descargas industriales representan una fuente importante de contaminación en los cuerpos de agua. En diversas zonas urbanas, incluyendo la que vamos a estudiar específicamente, la alcaldía Benito Juárez, estos contaminantes pueden ingresar al sistema hídrico mediante escurrimientos y actividades humanas. Los métodos convencionales de tratamiento suelen ser costosos, poco eficientes para las concentraciones bajas de hidrocarburos. Por ello, surge la necesidad de desarrollar materiales absorbantes con un bajo costo y una alta eficiencia, como lo es el composite de alcohol polivinílico y óxido de silicio, capaz de remover, como hemos comentado, hidrocarburos del agua. Actualmente existen diversas tecnologías que se han empleado para la remoción y absorción de los hidrocarburos. Algunas de las principales se encuentra el carbón activado, las membranas poliméricas, filtros cerámicos y resinas sintéticas. Pero todos estas tecnologías también representan condiciones o niveles importantes, pero a la vez son de mayor costo y las condiciones de operación pues también son más elevadas. Sí. Para llevar a cabo el composite se había optado en primera instancia por utilizar un método de mecanosíntesis. Una vez que hemos analizado las opciones o el método en específico, se pudo deducir que sí es posible utilizar este método de mecanosíntesis, pero no es el método más adecuado, cuando lo que queremos es obtener un composite homogéneo con buena interacción química entre ambos materiales. Por ello, la mayoría de los estudios se prefiere un método Sol-Gel. El método Sol-Gel es una técnica química utilizada para obtener materiales cerámicos, vidrios y materiales compuestos a partir de precursores líquidos. Este proceso se emplea para sintetizar nanopartículas de óxido de silicio e incorporarlas homogéneamente dentro de una matriz de alcohol polivinílico. El nombre proviene de dos etapas principales. Sol, que hace referencia a la suspensión coloidal de partículas muy pequeñas dispersas en un líquido, y gel, que es una estructura tridimensional sólida formada cuando las partículas se unen y atrapan un líquido en su interior. Ok. A continuación presentaremos los pasos para llevar a cabo el método de la síntesis. Principalmente, en el paso número 1 se prepara una solución de alcohol polivinílico en agua destilada.
Después preparamos una solución de teos, etanol y agua. El teos El teos es un precursor, es una sustancia utilizada en la síntesis química para formar un material específico. Dentro del método Solgel, el teos actúa como un precursor del dióxido de silicio, ya que proporciona los átomos de silicio que finalmente forman la estructura del óxido de silicio dentro del composite del alcohol polivinílico y el óxido de silicio. Como paso 3, agregamos un catalizador ácido. Después ocurre lo que se le llama la hidrólisis y la condensación del teos. Como paso número 5, tenemos mezclar la solución de silicio la solución de silicio con la solución del alcohol polivilínico. Con esto formaremos el gel híbrido del composite del alcohol polivilínico y el óxido de silicio. Después se procede a un secado del material y como resultado obtendremos la película o un gel absorbente. Para llevar a cabo esta síntesis, los equipos necesarios son parrilla de calentamiento con agitación magnética, necesitamos un agitador magnético, vasos de precipitados, pipetas graduadas, probeta, balanza analítica, termómetro, un pHmetro y un desecador. Esta es como una opción nada más. Una vez obtenido el composite, podemos meterlo o someterlo a equipos de caracterización, como lo es la difracción de rayos, la cual identifica la estructura cristalina y las fases presentes en el material. Esto nos dará el grado de cristalinidad del PBA y el grado de presencia de óxido de silicio. También podemos utilizar la microscopía electrónica de barrido o denominada SEM. La función de esta es observar la superficie y la morfología del composite, que es lo que nos dará como resultado el tamaño de las partículas, porosidad y la distribución del silicio en la matriz del PBA. El siguiente equipo es la espectroscopía infrarroja por transformación de Fourier, o también llamada FETIR. La función de esta es identificar los grupos funcionales y enlaces químicos. Como resultado, obtendremos las interacciones entre el PBA y el óxido de silicio mediante bandas características de los puentes de hidrógeno. También podemos aplicar una calorimetría diferencial de barrido, la cual nos determina las transiciones térmicas del composite y obtendremos la temperatura de transmisión, la fusión y cambios estructurales. Y por último, podemos utilizar el espectrofotómetro de UV, el cual cuantifica la concentración de hidrocarburos antes y después del tratamiento, y como tal nos da la eficiencia de absorción o remoción del contaminante. Los equipos más importantes para este proyecto serían el PETIR, el SEM y el UV, ya que permiten verificar la formación del material, la morfología, porosidad, estabilidad y la eficiencia de absorción. En la siguiente diapositiva podremos observar la estequiometría. Esto es para obtener, eh, vamos a ver qué cantidad o qué porcentaje de cada uno de los componentes necesitamos para obtener 5 gramos de nuestro composite. Eh, Principalmente se utilizan dos proporciones para llevar a cabo este composite. El primero es un 90-10, 90% de de PBVA y 10% de óxido de silicio. Por lo tanto, tendremos 4.5 gramos de PBA y 0.5 gramos de óxido de silicio. Y tenemos la siguiente fórmula que podría ser un 80-20, el cual son 80% de PBA y un 20% de óxido de silicio, por lo que tendremos 4 gramos de PBA por 1 gramo de óxido de silicio. El composite PBA y óxido de silicio no forma como tal un compuesto químico nuevo o con una fórmula definida. Se compone un material híbrido donde el PBA y el óxido de silicio interactúan mediante los puestos de hidrógeno.
Primero se lleva a cabo una hidrólisis en la que nuestra primera ecuación química o representación química sería la que se muestra en pantalla y después de haber realizado el secado tendríamos una condensación en la cual nuestra ecuación principal se modifica y ahora nos queda como la siguiente. El PBA no reacciona estequiométricamente con el óxido de silicio para conformar un compuesto nuevo con fórmula fija. Queda incorporado dentro de la red de silicio formando un composite híbrido. Haremos el ejercicio para calcular las cantidades de PBA, teos, agua y etanol necesarias para obtener 5 gramos de composite de óxido de silicio y alcohol polivinílico, para lo cual primero debemos de fijar la composición deseada. Una formulación común para mantener el material absorbente es el 80-20. Sobre este nos basaremos. Primero se calcula la masa de cada componente en el composite final. Entonces, para 5 gramos de composite, tenemos que son 5 gramos de PBA multiplicados por el 80%, lo que nos daría 4 gramos. Y el óxido de silicio son 5 gramos por el 20%, nos daría 1 gramo. Ahora calcularemos el TEOS necesario, el precursor que necesitamos agregar para llevar a cabo la interacción. La reacción global simplificada es la que presentamos en un inicio, en la cual obtenemos las siguientes masas molares. El TEOS 208.33 gramos sobre mol y el óxido de silicio 60.08 gramos sobre mol. Esto, haciendo la relación, nos da un total de 0.1664 moles requeridos. Por lo tanto, tenemos que la relación molecular TEOS y óxido de silicio es 1:1, por lo que del TEOS necesitamos 0.1664 moles multiplicados por la masa molecular, tendríamos un total de 3.7 gramos de TEOS. Ahora calcularemos el agua para la hidrólisis. La reacción consume 2 moles de agua por mol de TEOS. Hacemos el cálculo matemático y por lo tanto no obtendremos que se obtienen 0.60 gramos. Como la densidad del agua es aproximada a 1 gramo de mol, necesitamos 60 mililitros de agua. Para calcular el etanol no forma parte del composite final. Este se utiliza para favorecer la mezcla entre el TEOS y la solución acuosa. Una relación práctica utilizada, a través de investigaciones y artículos ya establecidos, es que tenemos el 4:1, 4 porciones de etanol por una de TEOS. Por lo tanto, nos dará, haciendo el cálculo matemático, es multiplicando 4, 3.47, tenemos 13.9 gramos. El etanol es igual a 0.89 gramos de densidad. Hacemos el cálculo requerido y se dividirían los 13.9 gramos de la cantidad de 4:1 entre la densidad del etanol, lo que nos daría un total de 17.6 mililitros de etanol requerido. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. La formulación que necesitamos para obtener los 5 gramos de composite PBA con un 80-20, tenemos que del reactivo de PBA necesitamos 4 gramos, de TEOS necesitamos 3.47 gramos, de agua destilada para la hidrólisis necesitamos 0.60 mililitros y en el etanol 18 mililitros. Esto se lleva a cabo disolviendo los 4 gramos de PBA en 40 a 50 mililitros de agua a 80 o 90 grados centígrados. Se mezclan 3.47 gramos de teos con 18 mililitros de etanol y se agregan 0.60 mililitros de agua. Esto se incorpora lentamente a la solución de teos a la solución de PBA bajo agitación. Se mantiene en agitación de 1 a 2 horas. Se deja gelificar y se seca hasta obtener los 5 gramos del composite de PBA y óxido de silicio. Como en todo procedimiento científico, también existen riesgos que pueden ocurrir dentro
de la elaboración del composite. Mm, Esto puede afectar el desempeño, la estabilidad y la viabilidad de la aplicación del material en los procesos que lo queremos llevar a cabo. Podemos obtener baja estabilidad mecánica, baja degradación del PVA, saturación temprana del absorbente, dificultad de reutilización. Estos riesgos pueden también mitigarse a través de la reticulación química, modificación superficial y la incorporación de nuevas nanopartículas hidrofóbicas. En conclusión, podemos decir que el composite de PBA y óxido de silicio es un material híbrido con potencial para el tratamiento de aguas contaminadas. La síntesis Sol-Gel permite una distribución homogénea del silicio dentro de la matriz del PBA. La presencia de óxido de silicio aumenta la estabilidad y el área superficial del material. El composite puede emplearse como un absorbente de hidrocarburos en cuerpos de agua. Y esto, su bajo costo y facilidad de preparación, lo convierten en una alternativa prometedora para aplicaciones ambientales. Por lo tanto, podemos deducir que este proyecto puede ser ambicioso para poder implementarlo en las zonas urbanas debido a que tiene un bajo costo en las materias primas. Por lo tanto, suena una propuesta interesante para llevar a cabo. Para el análisis y el estudio de este caso, hemos consultado diversas fuentes bibliográficas, entre ellas artículos del journal, libros y artículos de revistas científicas avaladas. Bueno, eh, esa es mi explicación del por qué y cómo pretendemos realizar el composite de PBA y óxido de silicio. Aún estamos en la etapa de investigación en recabar datos para comenzar con las pruebas experimentales. Gracias.